Bueno, pues este es el famoso experimento del tubo de llamas, o llamado también tubo de Rubens, ¿de acuerdo? Porque fue Rubens en 1905 quien lo publicó por primera vez en una revista, curiosamente en la revista Annalen der Physik, y exactamente en el mismo número, y era el artículo precedente a uno de los artículos de Einstein, de aquellos tres que conformaban lo que llamaron el Annus Mirabilis, aquellos tres artículos que publicó Einstein en 1905. Bueno, pues era la casualidad de que la experiencia que narra, digamos, esto que vamos a ver ahora, es justamente, o aparece publicado en ese mismo número de la revista que Einstein. ¿Vale? Bien, eso es una anécdota. Pero bueno, lo que vamos a ver, digamos, en este tubo de llamas, básicamente lo que vamos a ver ahora es, tenemos ahí un altavoz, ¿de acuerdo? Y junto al altavoz hay una membrana. La membrana lo que va a hacer es excitar el sonido del altavoz, ¿de acuerdo? Por tanto, en aquel extremo donde hay una membrana, las partículas de gas que hay aquí dentro van a vibrar. Pero cuando llegan al otro extremo, digamos que el modelo este se comportaría como un extremo donde, digamos, está cerrado. Es decir, cerrado por un extremo y abierto por el otro. Ese sería el modelo de tubo explicativo que nosotros vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Vamos a emitir ahora un sonido de 620 Hz, porque bueno, pues hemos ya calculado que son, con ese modelo y teniendo en cuenta que la longitud del tubo son 2 metros, pues ya sabemos más o menos qué frecuencias van a poder establecer ondas estacionarias. Y a partir de este modelo vamos a ver cómo podemos incluso calcular cuál es la velocidad de propagación del sonido en el gas, ¿no? Bien, vamos allá. Vamos a darle una frecuencia de 620 Hz, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues como veis, con 620 Hz tenemos un nodo, un máximo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máximos. Veis que se ve perfectamente la forma de la onda. Bueno, vamos a parar un poquito. Veis que se ve perfectamente la forma de la onda, es decir, se han visto las 8 crestas. Y vamos a hacer una aclaración, porque suele haber equívoco en este tema. Es decir, fijaos que por ejemplo en la zona de los máximos, aquí y aquí, corresponde a un mayor desplazamiento molecular. Es decir, los máximos significa que las moléculas se pueden desplazar más libremente, más deprisa. Por tanto, los máximos que aparecen aquí corresponderían a, digamos, vientres de desplazamiento, pero por el contrario entonces nodos de presión, ¿de acuerdo? La presión es menor. Por el contrario, la presión es máxima, digamos, en la zona más baja de las llamas, ¿de acuerdo? Donde menos desplazamiento molecular hay. Es decir, que como veíamos el otro día, pues para el tema de vientres y nodos es distinto según hablemos de desplazamiento molecular o según hablemos de presión. Recordad que es justamente lo inverso. Bien, vamos a repetir de nuevo, vemos que son 8 máximos, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos a hacer un pequeño cálculo. Me vais a permitir, no obstante, que cierre la bombona para que no esté esto... Vale. Vamos a hacer un pequeño cálculo asumiendo el modelo que explicamos el otro día del tubo abierto por los dos extremos. Bueno, pues esta es la situación que, digamos, hemos visto en la anterior experiencia, esta del tubo de llamas, ¿de acuerdo? Fijaos que esto sería, digamos, lo que representaría nuestro tubo. El tubo hemos dicho que tiene una longitud de 2 metros, ¿de acuerdo? Y hemos apreciado 8 crestas, tal como se ve aquí, ¿de acuerdo? Para la frecuencia de 620 Hz, es decir, para esa frecuencia hemos contado 8 crestas. Si nos vamos al modelo de tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro, decíamos que aquí lo que tenemos es un vientre de desplazamiento molecular. Por el contrario, en el extremo cerrado pues tenemos un nodo de desplazamiento molecular, ¿vale? La situación de 8 crestas correspondería a esta situación que hemos dibujado aquí, es decir, donde tenemos, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y evidentemente aquí tendríamos media, ¿de acuerdo?
media cresta que tendríamos justo, digamos, en la entrada, ¿vale? Bien, eso significa que en este caso, si consideramos que en el modelo de tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro, la longitud donde se establecían ondas estacionarias venía dado en términos de la longitud de onda por 2n+1 lambda cuartos, decíamos que era una situación en la que solamente aparecen, digamos, armónicos impares, ¿de acuerdo? Y lambda es v partido de f, bueno, pues podemos plantearnos, por ejemplo, que en este caso lambda cuartos, fijaos que sería solamente esto, ¿de acuerdo? Esto sería un cuarto de lambda, 2, 3, 4, 5, bueno, si sumamos, la situación que estamos viendo aquí sería o se correspondería exactamente con 17 veces lambda cuartos. Fijaos que 17 es el número impar que corresponde a los 8 más medio, 8,5 por 2 nos daría 17, ¿de acuerdo? Por tanto sería, 17 lambda cuartos, he puesto aquí lambda medios, lambda cuartos. O lo que es lo mismo, esta situación, por tanto sería 17 por v partido de 4f. Bien, esto nos permite, por tanto, entonces calcular, por ejemplo, cuál sería la velocidad del sonido dentro de esta mezcla. Fijaos que aquí dentro, para que se produzca la ignición del butano, además del butano, tenemos que tener aire. Es decir, que aquí dentro del tubo lo que circula, digamos, es butano y aire, ¿de acuerdo? Y puesto que es butano y aire, la velocidad de propagación del sonido evidentemente no es la misma que en el aire, tiene que tener otro valor. En el butano es menor, mientras que en el aire es 340 metros por segundo aproximadamente. Bueno, pues en el butano viene a ser unos 200 algo metros por segundo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente utilizar este experimento para determinar cuál es la velocidad a la que se ha propagado el sonido por el interior del tubo, ¿no? Entonces, con lo cual, si despejamos de ahí directamente, pues tenemos que v sería igual a 4 por L por F, y todo ello partido de 17, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería la expresión que nos daría el cálculo. Hemos dicho que hemos utilizado una frecuencia de 620 Hz, por tanto esto sería 4 por 2, que es la longitud del tubo, por 620, y todo ello partido de 17, ¿vale? Bueno, pues si cogemos una calculadora, aunque me vais a perdonar, y yo creo que tengo el resultado por aquí, pues la velocidad que creo que sale es 292 metros partido segundo, ¿vale? Bueno, pues efectivamente es una velocidad que resulta estar, digamos, bastante de acuerdo con lo que cabría esperar. Si la del butano es 200 y pico, pero un valor más bajo que este que hemos calculado, y la del aire es 340, pues cabe esperar que en una mezcla pueda ser esta la velocidad, ¿no? Pero sobre todo, esto si vamos a verificar si este cálculo es cierto, si son 292 metros por segundo la velocidad que nos sale, podemos entonces ahora hacer otro experimento, que es, vale, entonces ¿cuál sería la frecuencia que nos daría, por ejemplo, 9 crestas, o cuál sería la frecuencia que nos daría 10 crestas? Fijaos entonces que si nos vamos al modelo, en el caso de las 9 crestas, quieto ahí. Está un poquito rebelde el cable. Bueno, vamos a ver si ya no da la lata. Bien, en el caso de las 9 crestas, digamos que sería el siguiente armónico que tenemos aquí, ¿no? Es decir, correspondería por tanto a L igual a 19 lambda cuartos, ¿de acuerdo? Y por tanto 19 por V partido de 4F. Bien, hagamos este cálculo y vamos a ver qué es lo que nos sale. Bueno, pues el valor que nos sale con la calculadora sería este de aquí, es decir, la frecuencia a la cual se tienen que producir, digamos, 9 crestas en este experimento, pues tiene que ser 693 hercios. Y vamos a calcular también, por ejemplo, cuál sería la correspondiente a las 10 crestas, ¿de acuerdo? 10 crestas correspondería entonces, en este caso,
a L igual a 21 lambda cuartos, ¿de acuerdo? Y por tanto, la frecuencia que correspondería a las 10 crestas, vamos a borrar ya el dato de la velocidad de propagación del sonido, que es el que estamos utilizando para los cálculos, ¿de acuerdo? Bien, para 10 crestas, por tanto, sería 21 por V partido de 4L. Y si hacemos el cálculo, pues como lo tengo apuntado aquí en la chuleta, me lo vais a perdonar, son 766 hercios. Es decir, vamos a comprobar ahora por tanto, que con 693 hercios aparecen 9 crestas y que con 766 nos van a aparecer 10, ¿de acuerdo? Pues vamos a verificarlo. Vamos a encender de nuevo el tubo y vamos a verlo. Ok, vamos allá con 693 hercios. Previsiblemente nos tienen que salir ahora 9 crestas. Y voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, clavado. ¿De acuerdo? Y se supone que ahora, pues con 766 nos tienen que salir 10 crestas. Vamos a ver con 766 qué pasa. Y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? En este caso el ruido es bastante molesto. Pero bueno, lo que quiero que veáis sobre todo es efectivamente cómo este modelo de tubo de Rubens, vamos a apagar el gas un poquito, cómo el modelo de tubo de Rubens funciona perfectamente como un modelo de tubo abierto por un extremo, cerrado por el otro, y donde, pues una vez calculada la velocidad de propagación del sonido, podemos hacer predicción de qué frecuencias me van a dar, digamos, los distintos armónicos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que el modelo funciona clavado, prácticamente clavado, es decir, hercio más, hercio menos, podríamos haber incluso jugado un poquito más si en lugar de 766 es 764, pero quiero decir, en los cálculos que hemos hecho así un poco grosso modo en la pizarra, por ahí anda la frecuencia en la que hemos visto que había 10 crestas, ¿no? Y hemos visto también que se cumplía para 9 crestas. Bueno, pues lo que habéis visto aquí es una onda sonora estacionaria, ¿de acuerdo? Es decir, la onda que va y la onda que vuelve se solapan, se superponen y crean pues un modelo de onda estacionaria. Y esa onda estacionaria, lo bonito de este tubo es que se hace visible mediante la forma de las llamas. La propia forma de las llamas pues nos da esa forma de onda tan característica y tan bonita en este experimento, ¿no? Y bueno, pues por acabar con este experimento, siempre es bonito ver cómo bailan las llamas al son de la música, ¿no? Fijaos que este tipo de experimentos se ha utilizado en, sobre todo, pues yo que sé, en El Hormiguero y en programas de televisión y, bueno, esto lo llevamos a la Feria de la Ciencia hace ya bastantes años también, ¿de acuerdo? Y no es tanto en sí, fijaos el interés de este tubo en ver cómo bailan las llamas con la música, que bueno, eso está bien, ¿no? Sino ver que efectivamente se trata de un modelo explicativo sobre lo que hemos estudiado, sobre ondas estacionarias y en concreto en este caso, pues como podían ser una cuerda, lo que sería en el caso de un tubo, que se asemeja a lo que veíamos en el vaso que íbamos llenando de agua, ¿de acuerdo? Es decir, un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro. Y ver que las fórmulas físicas funcionan. O sea, lo bonito de esto es cuando vosotros, que muchas veces pensáis que las fórmulas físicas es algo endiablado, que hay que aprenderse de memoria y tal. No, no, no. Lo bonito de la física, lo bonito de la matemática, la belleza de la matemática y de la física es ver que efectivamente esos modelos predictivos que hacemos mediante el lenguaje matemático, mediante esas expresiones o fórmulas, como llamáis vosotros, sirven para predecir y sirven para ver que las cosas funcionan en ese orden. Es decir, y ahí dentro de esa fórmula matemática entonces hay una enorme belleza. Es decir, cuando vemos que algo funciona y funciona a la perfección, pues la verdad es que es como para, digamos, quitarse el sombrero frente a las matemáticas, ¿no? Pues esto es el tubo de Rubens. Y ahora pues os obsequio con un final feliz y musical.
Bueno, pues vamos allá con el cierre musical. Bueno, pues esta es la belleza de la música y la belleza de la física. Fijaos que los cantantes, las cantantes de ópera, en este caso María Callas, ¿vale?, son capaces de entonar en determinados momentos frecuencias puras. Habréis visto en algún momento cómo se formaba una onda estacionaria casi perfecta, es decir, que en ese instante están entonando una frecuencia pura, ¿no? Pues bueno, yo creo que con esto, digamos, ponemos un broche de oro a toda la parte de ondas estacionarias y ya veis la importancia de ellas para poder interpretar y poder entender todos los fenómenos musicales, desde la voz, los instrumentos de viento, los sonidos de instrumentos de cuerda, etcétera. Todo esto no tendría ninguna explicación posible si no atendiéramos a lo que son los instrumentos, perdón, las ondas estacionarias, la física de las ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Pues espero que os haya gustado.